trapiches como el que fundara don Juan de Castilla. En 1599, cerca de Chitoyá, su dueño había invertido 20,000 pesos y en él trabajaban 2 esclavos negros. El ingenio de Nuestra Señora de la Concepción, la conocemos como la Concha, llegó a tener 44 esclavos negros y mulatos en 1650. San Miguel de Molón laboraba con 12 negros en 1615. Nuestra Señora de Rosario, Tenampa, tenía 17 esclavos en 1643. En San Sebastián, Maguistlán, disponían de 18 negros en 1620. El Trapiche, venta del Encero, con 15 negros en 1625. El ingenio de Nuestra Señora del Socorro, Las Ánimas, 20 esclavos en 1608. El Trapiche, San José Secuatla, 10 esclavos negros en 1602. El ingenio de Nuestra Señora de los Remedios, conocemos como Pacho, 57 esclavos negros y negras en 1602. También la influencia de negros se debió a que todos sabemos que hubo una epidemia que disminuyó la población indígena de tifo exantemático. Ese tifo mató infinidad de indígenas. Cuando termina la epidemia, porque ellos no tenían anticuerpos que les protegiera de este tipo de ataque biológico, pues quedaron pocos indígenas y entonces en España autorizan pues la importación masiva de negros. En el año de 1596 a 1640 se encuentran registrados en el Archivo Notarial de Jalapa la compra-venta de 905 esclavos. Originalmente esta plática la había propuesto desde enero que fuera en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque en septiembre fue la última venta de esclavo aquí en Jalapa. Fue el 5 de septiembre de 1800. Don Diego, dice el texto en el Archivo Notarial de Jalapa, don Diego Sáenz Pardo, vecino de Campeche y residente de esta villa, vende al capitán don Antonio María de Villapanca un negro esclavo nombrado Juan Baptista, mayor de 25 años, en 300 pesos. Es la última anotación que tenemos de una venta. ¿Qué pasó con los negros? Sí, bueno, los negros se fueron mezclando. Aquí en el país, en la región, todo el país, no fue como en Estados Unidos. Los blancos de un lado, los indios en unas reservas y los negros aparte. Aquí se empezó a dar el mestizaje. Incluso, ya vemos que en las primeras anotaciones nos hablan de mulatilla. Una mulata era la hija de un hombre blanco o español y una negra. Y había esclavos blancos. En el Archivo Notarial de Jalapa nos habla de esclavos blancos. ¿Por qué? Porque el papá genético pues era blanco. Entonces se empieza a mezclar, que se vuelve algo ya más común. Y es muy difícil decir, yo no desciendo de negros. ¿Por qué? Porque en 300 años, pues hubo alguien por ahí que vino de un origen, ya sea por abuelo paterno, o algo así, con un gen negro. Entonces no podemos decir, yo no tengo nada de negro. Los negros fueron muy astutos, porque como no hacían ruido, no se notó su mezcla. Hubo negros que se escaparon. Vemos el caso de Yanga, cerca de Córdoba, pero ahí nos pasaremos una tarde hablando de Yanga. Aquí en Jalapa también hubo negros que se escaparon y en el archivo notarial también nos nombra de esos esclavos que están siendo buscados y que ofrecen recompensa. No nos dice el archivo notarial si los encontraron o no los encontraron. Hay uno muy chistoso de que vienen los negros de Veracruz, se rebelan aquí por Rinconada, matan al español, no lo matan, lo golpean, lo dejan malherido, se comen, así pretendían que se comen los caballos en los que venían, se roban el dinero y nunca más se supo de ellos. Entonces, aquí también hubo casos de rebelión muy interesantes que nos hablan precisamente de esas valentía de los negros. Como las mezclas de negros con indígenas y blancos se van haciendo más comunes y más comunes, empiezan a recibir las personas determinados nombres por sus características físicas. Y estas nuevas mezclas recibieron nombres. Por ejemplo, al mulato pardo se le llamó en Michoacán cambujo, en Oaxaca chino, en Puebla loro, en Chiapas sambo, también en Guerrero se conoce como sambo, y en Veracruz jarocho. Entonces el nombre de jarocho habla de que la persona tenía o el pelo chinito, la piel morenita, los rasgos físicos llenitos, pero nos está hablando en origen. Entonces, cuando decimos jarochos, estamos ahí recordando incluso la palabra mandinga es de origen negro, mocambo
es de origen negro. No sería hablar de los negros allá en Veracruz, que la idea era hablar de los negros aquí en Jalapa. Bueno, entonces vienen, se mezclan, y en el archivo notarial del año de 1668 a 1669 hay 284 referencias. De 1700 a 1800 hay 678 referencias. En total tenemos en el archivo notarial 962 referencias de compra-venta de esclavos. En la época de apogeo, cuando empezaron los ingenios, se llegó a contabilizar hasta 905 esclavos aquí en la región de Jalapa. Sí, la siguiente, por favor. Vienen aires nuevos, vimos que pasaron muchos años para que vendieran un esclavo y el último ya fue en 1800. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la declaración de independencia, la siguiente también, que hace Morelos, en el cual, en esa declaración, hace la abolición de la esclavitud. Recuerden que primero la hizo Hidalgo en Guadalajara en noviembre de 1810, pero después en el Congreso de Apatzingán, Morelos vuelve otra vez a establecer que no puede haber esclavitud. La siguiente, por favor, acá en el país. Esto me gustó también como chiste de Jalapa. Aquí está la firma de José María Morelos. Miren qué chistosa es la firma de José María Morelos. José María Morelos recibió en carne propia pues el rechazo porque él era moreno, y aunque su mamá aseguraba ser hija de españoles, tenían influencia mora, y por eso Morelos era moreno, de pelo chinito. Entonces él sabía lo que era el rechazo por el color de la piel. Siguiente. Decimos que ya no hay racismo y que a lo mejor eso se quedó allá en el año 1600, 1700, que ya aquí en el mundo ya no hay. No es cierto. Esta noticia a mí casi me hace, pues que será una palabra decente para un público tan lindo como ustedes, pues casi me ha hecho reír, porque el 15 de julio, el mes pasado, salió en el diario esta noticia en la que compara un senador a la ministra de Inmigración de Italia con un orangután. Y aún así decimos, ¡ay, el primer mundo! ¡Ay, quiero ser como ellos! Todavía tienen en la cabeza, digamos, materia fecal que los hace pensar que el color los hace menos humanos. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la atenderé. Hay mucha gente fuera que no puede entrar. Sí, es que yo pedí más sillas, desgraciadamente, pues es que así es el duende de Jalapa, cuando hace sus bromas las hace. Yo había pedido capacidad al auditorio para 50 personas, porque yo sé que gente tan linda como Jalapa iba a venir aunque estuviera lloviendo, pero como estamos en épocas de mucho ajetreo, entonces hay un evento ahorita en el Casino Jalapeño, no tenemos sonido, el volumen fue más chiquito. A nombre de las autoridades me disculpo yo por la incomodidad, pero la idea es esa: estemos parados, sentados o de lado, enterarnos que los jalapeños, no podemos decir primero, yo no, ni jalapeño, ni michoacano, ni en ninguna área, yo no desciendo de negros porque hubo un mestizaje muy fuerte. Segunda, que si creemos que el rechazo a los negros ya terminó, el 15 de julio el primer ministro, a mí me le pasen los nombres, porque siempre es bueno saber el nombre para que la próxima vez que pida votos no votemos por él, decía. No, él es de Italia, y pues lo hace un poquito diferente. Sí, él se llama Roberto Calderoni, del Partido del Norte, es vicepresidente del Senado, y se exclama de ella que ella es la doctora, es una doctora, ¿sí? Él no es ni licenciado ni nada, ella es doctora, esta morenita se llama Cecilia Quinllega, su origen es del Congo, pero su capacidad la convirtió allá en Italia en ministro de Inmigración. Entonces, tener cuidado, ya sufrieron mucho los negros cuando los trajeron acá a trabajar, para que todavía sigamos diciendo los buenos, los malos, los regulares. Sí, la siguiente, por favor. Este es un dibujo muy bonito porque África está representada como un corazón. Creo que si la humanidad le debe algo a un continente, le debemos al África. Todavía sigue creando luchas intestinas para quedarse con sus diamantes, con sus petróleos, con sus propiedades. Hay una película muy buena que se la recomiendo, que se llama de Leonardo DiCaprio, Diamantes Sangrientos, sobre cómo crean la división para quedarse con sus diamantes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la mano de un negro sosteniendo un niño blanco. Bueno, hay teorías antropológicas en las que nos habla que el origen de la humanidad se dio en África. Entonces, si se dio en África, por este lado también todos descendemos de negros. Entonces, eso también es bonito.
Y finalmente, la última. Aquí hay un montón de niños, es lástima que no se vean, son todos sentaditos y con sus pies juntitos, forman una rueda, ¿sí? Como para recordarnos que todo el mundo somos hermanos y que los negros están en todos lados. Por lo tanto, no decir, hay los de allá y los de acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Recuerden que se redujo el tiempo de la exposición porque ahorita vamos a hacer un brindis por Jalapa, porque aunque yo en lo personal yo no estoy de acuerdo con que Jalapa cumpla 700 años, yo soy, acuérdense, no soy historiador, soy químico, eso me da un punto diferente, pues cumpleaños, no importa si son 700, 800 mil, vamos a hacer un brindis, ya está listo todo, para brindar por Jalapa. Así que si tienen